Esto que voy a contarles me contó mi mamá cuando yo tenía como 10 años, sentada en el corredor de la casa, pelando habas, con la voz bajita como cuando uno cuenta cosas que todavía duelen. Ella lo supo porque se lo contó su mamá, y su mamá lo vivió de cerca, en el mismo pueblo donde nació y donde murió. Y en Patate, en la sierra de Tungurahua, todavía hay gente mayor que recuerda ese tiempo y prefiere no hablar de eso. Así que, escúcheme bien, que esto no se repite 2 veces. Doña Tránsito Caiza llevaba más de 30 años cosiendo en ese pueblo. 30 años desde que era una muchacha delgadita con trenzas largas que aprendió el oficio con su madrina, la señora Encarnación, que a su vez lo aprendió de su propia madre, que lo aprendió de la suya, y así para atrás hasta donde la memoria alcanza, hasta esas mujeres de antes que bordaban con hilo teñido con plantas del cerro y cosían a la luz de los candiles antes de que llegara la electricidad al pueblo. No era cualquier costura la suya. La señorita Tránsito, porque así le decían, la señorita, aunque ya tenía sus años encima y el cabello empezaba a blanquearle en las sienes, bordaba con hilo de colores las polleras de las fiestas, las blusas de las quinceañeras, los trajes de los novios. Sabía hacer el punto de cruz andino, ese que lleva flores pequeñitas apiñadas unas contra otras, que parecen hechas por manos de niña, con una paciencia que no tiene apuro. Sus agujas eran finas como suspiros y nunca paraban. Cuando terminaba un encargo, empezaba el siguiente. Cuando no había encargo, bordaba para ella sola, para mantener las manos ocupadas, porque decía que las manos ociosas se ponen tristes. Vivía sola en una casita de adobe al final de una calle empedrada. Tenía un jardincito chiquito en la entrada con geranios rojos que ella regaba todas las mañanas antes de desayunar, y una ventana grande de madera pintada de azul donde ella se sentaba a coser con la luz de la tarde. Desde esa ventana se veía la calle, el cerro al fondo, y el cielo que en Patate es de ese azul oscuro que solo tienen los cielos de la Sierra Alta. Los vecinos la conocían de toda la vida. Las mamitas del mercado le encargaban los delantales bordados para las ferias de agosto. Los papitos del pueblo llevaban a sus hijas para que la señorita Tránsito les tomara la medida antes del matrimonio, porque ella conocía cómo caía bien una tela sobre los hombros de una muchacha de esas tierras, cómo debía quedar la cintura para que se vea con gracia pero sin aprieto. Era de esas personas que saben su oficio tan bien, que ya no necesitan pensar mientras trabajan. Las manos van solas y la cabeza puede estar en otro lado, recordando, rezando, oyendo llover. Era, como quien dice, parte del pueblo, como el campanario o el chorro del agua en la plaza, o el vendedor de tortillas de maíz que llegaba los jueves de feria, desde que nadie recordaba. No tenía enemigos. En 30 años de oficio, ni un pleito, ni una queja que valiera, ni una mala palabra dicha de frente ni por las espaldas. Cuando alguna cliente no quedaba del todo contenta con algo, la señorita Tránsito lo arreglaba sin cobrar más y sin poner cara. Cuando alguien no tenía plata para pagar de inmediato, esperaba sin recordárselo cada semana. Era de esas personas que el pueblo quiere sin hacer mucho aspaviento, con ese querer tranquilo y constante que no hace ruido pero que se siente cuando falta. Hasta que llegó el sastre. Se llamaba Aurelio Cargua, y llegó un martes de feria con 2 maletas de cuero negro y una máquina de coser envuelta en un costal de cabuya. Nadie lo había visto antes. Decía venir de Riobamba, aunque tenía un acento que los más viejos del pueblo no supieron ubicar bien, como de alguien que ha vivido en varios lados y ha dejado un poco de cada uno sin quedarse del todo en ninguno. Alquiló un cuarto grande en la calle principal, frente a la iglesia, justo donde todo el mundo pasaba de ida y de vuelta al mercado. Era un cuarto con 2 ventanas a la calle y puerta ancha, el mejor lugar posible para un negocio. Y al otro día ya tenía un letrero colgado con letras grandes pintadas en azul. Sastrería Cargua, confección fina,
trajes a la medida. Al principio nadie le puso mucha atención. El pueblo era chiquito, pero había trabajo para todos. La señorita Tránsito cosía para las mujeres y las fiestas. El sastre podía muy bien coser los pantalones y los sacos de los hombres del pueblo, que antes tenían que encargar esas cosas a Ambato. No había por qué pelearse el pedazo. La tierra da para todos los que trabajan con respeto. Pero Aurelio Carguán no quería una parte del trabajo. Quería todo. Empezó despacio, que es como empiezan los que saben bien lo que están haciendo y no quieren que se note. Primero fue con una señora, doña Rebeca Chucky, que llegó a su taller a encargar un vestido para el matrimonio de su sobrina. Mientras le tomaba las medidas, el sastre le dijo como al descuido, con voz de quien comparte una preocupación y no un chisme, que alguien del pueblo, no dijo quién, le había contado que la señorita Tránsito había cosido mal un traje de boda el año anterior y que la novia había pasado vergüenza porque se le había descosido la falda en plena misa. Doña Rebeca no lo sabía, porque no era verdad. Pero la señora lo miró con esa cara de sorprendida que pone la gente del pueblo cuando alguien cuenta algo malo de otra persona. Después fue con el tendero de la esquina, don Mesías Altamirano, un hombre gordo y chismoso que sabía todo lo que pasaba en el pueblo y se encargaba de que todo el mundo lo supiera también. Con él usó otra mentira, que la señorita Tránsito compraba hilo barato de mala calidad en la ciudad y lo vendía a precio de hilo fino, que engañaba a sus clientas cobrándoles más de lo que valía. Con la maestra de la escuela usó la peor de todas, que los vecinos de la cuadra habían visto a la señorita Tránsito hablar sola por las noches, con velas prendidas en la ventana. Ese último ya era otro tipo de mentira. Así fue semana tras semana, con calma y con método. Aurelio Carguán no gritaba, no confrontaba, no peleaba. Hablaba bajito, sonriendo, con esa cara de hombre servicial y sin doble intención que inspira confianza precisamente porque parece no tenerla. Iba a donde la gente se reúne, al mercado, la tienda, el corredor de la iglesia después de misa. Y los rumores crecieron, como crecen las cosas que se riegan con constancia. Las clientas empezaron a ir menos donde la señorita Tránsito. Primero las nuevas, las que no la conocían de hace años y no tenían razón para dudar. Luego las de siempre, las que sí la conocían bien, y en los pueblos chicos pasa más que en ningún otro lado. Una señora que había sido su clienta por 15 años le mandó decir con su hija, sin venir ella misma, que por el momento no iba a necesitar sus servicios. Sin explicación, sin mirarla a la cara, sin darle la oportunidad de preguntar. La hija se lo dijo en la puerta, sin entrar, mirando para el piso. La señorita Tránsito entendió. No era tonta. Llevaba 30 años en ese pueblo y sabía cómo funcionan las cosas. Salió a la puerta de su casa después de que la muchacha se fue. Miró la calle empedrada, miró sus geranios colorados, respiró el aire frío de la tarde y volvió a entrar sin decir nada. Ese fue el último encargo que recibió en casi 2 meses. Hay un dolor que no tiene forma de grito. Es el que se siente cuando el trabajo de 30 años empieza a desarmarse por mentiras que uno no puede combatir porque ni siquiera sabe bien cuáles son ni quién las dice. Es el dolor de perder algo que no se perdió por descuido ni por error propio, sino porque alguien decidió quitárselo. La señorita Tránsito lo cargó sola, como cargó todo en su vida, sin mostrar mucho, sin dar lástima, sin doblarse en público. Siguió levantándose temprano, siguió abriendo su ventana, siguió sentándose en su silla a coser, pero ya no cosía para nadie. Cosía telas viejas que ya no servían para encargos, repasaba costuras que ya estaban buenas, bordaba cosas que nadie le había pedido. Ocupaba las manos para que la cabeza no le diera vueltas, que eso es lo único que uno puede hacer cuando el mundo le juega chueco y uno no tiene cómo pararlo. Y un día de octubre,
Un miércoles en la tarde, con ese sol débil de final de año que en la sierra no calienta pero no deja de estar, la señorita Tránsito cerró la ventana, metió sus agujas en el estuche de cuero que le había dejado su madrina, la señora Encarnación, cuando murió. Dobló sus telas con la misma prolijidad de siempre, con las esquinas justas, sin arrugas. Las puso en el baúl de madera que tenía desde que era muchacha. Cerró el baúl, apagó la luz del taller y cerró la puerta. Salió a la calle. Caminó por la acera empedrada en dirección al centro. Pasó frente a la sastrería de Aurelio Cargua. Él estaba adentro, inclinado sobre su máquina, y la vio pasar por la ventana. La señorita Tránsito no lo miró. Pasó de frente a la distancia normal de quien camina por su acera, con la espalda recta y la vista al frente, y dobló en la esquina. Aurelio Cargua la vio pasar, no le prestó atención y siguió cosiendo. Esa noche durmió mal, aunque no había podido explicar por qué. Antes de seguir, les digo una cosa: si este tipo de historias, de las que guardan los pueblos y que los abuelos contaban, y si les llegan al alma como me llegan a mí, suscríbanse al canal, porque hay muchas más como esta que merecen ser contadas con respeto. Los primeros días después de que la señorita Tránsito cerró su taller, Aurelio Cargua no sintió nada diferente. Tenía más trabajo que nunca. Las clientas llegaban con encargos, los hombres del pueblo traían telas para pantalones y sacos, el dinero entraba sin complicación. Todo parecía ir bien. Mejor que bien, pero mi mamá dice que la abuelita contaba que el cambio empezó exactamente a los 7 días de que ella cerró. No al 8º ni al 6º, al 7º. Y eso, decían los viejos del pueblo, no era coincidencia. Fue una cosa pequeña primero. Aurelio Cargua estaba cosiendo un traje de paño para el alcalde del pueblo. Una tela fina y cara que había mandado traer desde Ambato con un encargo especial. De esas telas que cuestan lo que una semana de trabajo y que no se pueden desperdiciar. Estaba en la mitad de la costura del forro cuando la aguja se quebró. No era raro. Las agujas se quiebran. Sacó otra del estuche. Se quebró también antes de terminar la primera puntada. Sacó la tercera. Esa no se quebró, pero la puntada le salió chueca, torcida, como si la mano no le obedeciera, o como si la tela se resistiera a dejarse coser. El sastre deshizo la puntada y volvió a empezar. Volvió a salir chueca. Probó 4 veces, 5, 6. No podía hacer una línea derecha. Él, que llevaba 20 años en el oficio, que cortaba con los ojos casi cerrados y que hacía las costuras del forro a velocidad de máquina. Dejó la tela sobre la mesa y salió a tomar aire. Pensó que estaba cansado. Al otro día volvió a intentarlo. A la primera puntada la aguja se le dobló hacia adentro y se le clavó profundo en el dedo índice, ese dedo que los costureros cuidan más que cualquier otra parte del cuerpo. Sangró bastante, más de lo que debería para una picada de aguja. El sastre se envolvió el dedo en un trapo, apretó, esperó. Cuando la sangre paró, volvió a intentar. La tela del alcalde quedó con una manchita oscura pequeña, del tamaño de una lenteja, que no salió con agua ni con nada. Tuvo que comprometerse con el alcalde a reemplazar la tela. Eso le costó más de la mitad de lo que iba a ganar con el encargo. Terminó trabajando casi sin cobrar en ese traje. Eso fue un lunes. El martes le pasó algo distinto y más difícil de explicar. Una señora llegó a recoger un vestido verde para la fiesta del pueblo que él había terminado la semana anterior. Era un vestido bien hecho, que él mismo había revisado costura por costura antes de doblarlo, bien planchado, envuelto en papel de seda como él hacía siempre con los trabajos terminados. La señora lo abrió ahí mismo en el taller para revisarlo, como hacen las clientas. Y en la costura del lado derecho, justo a la altura de la cintura, había una fila de puntos flojos y torcidos, como si alguien hubiera deshecho la costura original
y vuelto a coserla con prisa y sin cuidado. Aurelio Cargua la miró y no entendió. Él había revisado esa costura. La había pasado con los dedos. Había jalado el hilo para comprobar la tensión. Estaba perfecta cuando la guardó. Esos puntos no estaban cuando él lo dobló. La señora se fue molesta. No gritó, que la gente del pueblo no suele gritar cuando se queja, pero dijo, con esa voz fría, que no era la primera vez que encontraba un detalle raro en la ropa que él le hacía y que iba a pensarlo bien antes de volver a encargarle algo. Al día siguiente, con otro cliente. Al otro día, con otro más. Siempre algo pequeño, pero siempre en el peor momento. Siempre cuando alguien abría el paquete delante de él o se probaba la ropa por primera vez. Una manga más larga que la otra en un saco que él había medido 2 veces. Un botón cosido al revés en una camisa que el cliente abrió en el mercado con su mujer al lado. Una pretina de pantalón que cedió al primer jalón, dejando al hombre sosteniéndose el pantalón con la mano en la mitad de la calle. Aurelio Cargua empezó a revisar todo 2 veces, 3 veces, 4. Se quedaba hasta tarde con la vela prendida, revisando cada puntada con lupa, jalando cada hilo, pasando los dedos por cada costura. Y las costuras estaban bien cuando él las revisaba, y cuando el cliente abría el paquete, estaban mal. Los rumores empezaron a rodar. No fue él quien los empezó esta vez. Fueron sus propios clientes, los mismos que él había convencido con mentiras sobre la señorita Tránsito, que ahora empezaban a decirse entre ellos que la sastrería Cargua ya no era lo que había sido al principio, que había bajado la calidad, que mejor ir a buscar a alguien de confianza. La ironía no necesita que yo la explique, pero lo que pasaba de día era nada comparado con lo que empezó a pasar de noche. Doña Agripina Moreta, la dueña de la casa donde el sastre arrendaba el cuarto. Era una viejita menuda y flaca que había vivido 70 y tantos años en ese pueblo y que tenía la costumbre de madrugar a rezar el rosario antes del amanecer, desde que su marido murió hace ya mucho tiempo. Ella fue la primera en notar algo diferente y ella fue la primera en contarlo, primero a sus vecinas más cercanas y después a quien quisiera oírla. Decía que en 2 o 3 noches seguidas, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada, había escuchado ruido que venía del cuarto del sastre. No ruido de pasos ni de voces. Era el ruido inconfundible de una máquina de coser en plena faena. El chirrido cadencioso del pedal siendo presionado. El tecleteo rítmico de la aguja corriendo por la tela. Ese sonido que cualquier costurero reconoce aunque lo escuche desde lejos y con pared de por medio. Sonaba exactamente igual que cuando el sastre trabajaba de día, pero con algo diferente que la viejita no supo explicar bien. Decía que era el mismo sonido, pero no era la misma velocidad. Era más lento, como si quien cosiera estuviera tomándose el tiempo, sin apuro, con mucho cuidado. Pero eran las 3 de la mañana. Doña Agripina se persignó la primera noche y siguió con su rosario. La segunda noche se detuvo a escuchar más tiempo antes de persignarse. La tercera noche se levantó del asiento donde rezaba, cruzó el corredor en chancletas y fue a pararse frente a la puerta del cuarto del sastre. El sonido de la máquina seguía, claro, sin parar. La viejita levantó la mano y tocó la puerta. 3 golpes. El sonido no paró. Tocó más fuerte. Nada. Siguió la máquina. Igual. Doña Agripina puso la mano en la manija de la puerta. No estaba con llave. La empujó un poco, lo justo para asomar la cabeza. El cuarto estaba completamente oscuro. La máquina estaba en su lugar, quieta, inmóvil, como siempre estaba de noche. Aurelio Cargua dormía en su catre al fondo, con la cobija hasta los hombros, respirando ese respiro lento y parejo de quien duerme sin saber nada de nada. Doña Agripina cerró la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto. Volvió a su cuarto. No rezó más esa noche. Se quedó sentada en la oscuridad hasta que empezó a amanecer. Al otro día le contó al sastre lo que había escuchado.
Aurelio Cargua la escuchó atentamente sin poder creerle, y le dijo que había sido el sueño, que ya estaba mayor, que la noche engaña el oído cuando uno está entre dormido y despierto. La viejita Agripina no se molestó, no discutió. Solo lo miró con esa mirada larga y tranquila que tienen las personas mayores cuando ya saben lo que está pasando y no tienen necesidad de convencer a nadie. Esa misma semana le dijo que se fuera buscando otro cuarto. «¿Pero por qué, doña Agripina, si no le he dado ningún problema?» «En mi casa no quiero problemas que yo no traje. Usted sabe lo que hizo. Eso a mí no me compete». El sastre no entendió, o no quiso entender. Consiguió otro cuarto, más chico, más oscuro, en una calle de atrás donde no llegaba bien el sol de la mañana. Se fue con su máquina y sus maletas y sus costuras chuecas y sus agujas que se quebraban. La primera noche en el cuarto nuevo, a las 2 de la mañana, escuchó el pedal, el tecleteo, la costura lenta y precisa. Esta vez no había doña Agripina que pudiera haber escuchado mal. Esta vez era solo él, despierto en la oscuridad, escuchando la máquina que él mismo sabía que estaba quieta en el rincón. Se levantó. Encendió la vela. La máquina estaba quieta, las agujas en su lugar, los hilos enrollados en sus bobinas como él los había dejado. Todo exactamente igual. Se quedó parado en medio del cuarto con la vela en la mano, mirando la máquina, y la máquina no hizo nada. Volvió al catre, apagó la vela, cerró los ojos, y la máquina empezó a sonar otra vez. Pasaron 10 días de ese ruido nocturno antes de que Aurelio Cargua encontrara algo extraño en su máquina. En esos 10 días las cosas del taller siguieron empeorando de formas que él no sabía cómo explicarle a nadie sin sonar loco. Las tijeras grandes, las que usaba para cortar tela, aparecían cada mañana en lugares donde él no las había dejado. La primera vez, las encontró en el alféizar de la ventana. La segunda, encima del baúl donde guardaba los retazos. La tercera, colgadas de la perilla de la puerta, con las agarraderas hacia abajo, como si alguien las hubiera puesto ahí, con cuidado. El metro de medir, que él siempre dejaba enrollado sobre la mesa de corte, aparecía desdoblado y extendido en el suelo, sin ninguna curva, como si alguien lo hubiera usado y lo hubiera dejado así. Las bobinas de hilo eran lo peor. Cada mañana las encontraba enredadas unas con otras de una manera que no era posible si nadie las hubiera tocado. Tardaba 1 hora, a veces más, en desenredarlas antes de poder empezar a trabajar. Una mañana de esas 10, encontró en su máquina de coser una tela que él no había puesto. No la había puesto él ni nadie que él hubiera dejado entrar, porque él dormía con la llave puesta desde que le pasaban esas cosas. Era un pedazo de tela azul oscura, vieja, desgastada en los bordes, con un bordado de flores pequeñitas en el centro. Aurelio Cargua reconoció ese bordado. Lo había visto en los trabajos que la señorita Tránsito colgaba a veces en la ventana para que se airearan. Ese bordado tenía una particularidad que los viejos del pueblo conocían. Las flores del punto andino de la señorita Tránsito siempre tenían una hebra de hilo más oscuro en el pétalo del lado derecho, como una sombrita, que era su firma, la forma en que ella marcaba su trabajo. La tela de la máquina tenía esa sombrita en cada flor. El sastre la sacó con cuidado, como si pudiera quemarle los dedos. La enrolló en un trapo, la metió en la basura del fondo del cuarto, abajo de todo. Al otro día, cuando llegó al taller, la tela estaba en la máquina otra vez. Limpia, bien colocada, como si acabara de ser puesta. Aurelio Cargua se sentó en su silla y no se levantó en un buen rato. Esa semana no pudo terminar ningún encargo. Sus dedos, que habían sido lo más seguro que tenía, ya no le obedecían bien. Se pinchaba sin razón, en dedos que él tenía bien apartados de la aguja. Cortaba donde no iba el corte. Un cliente que llegó a buscar un pantalón de lana que había encargado hacía 15 días,
Encontró un pantalón con las dos piernas cosidas juntas, desde la mitad hacia abajo, como si fueran una sola. Otro encontró un saco con las mangas puestas al revés, la izquierda en el lugar de la derecha y viceversa, y los botones del lado equivocado. Y entonces Aurelio Cargua hizo lo que hacen los que no saben cargar solos con lo que hicieron. Lo volcó afuera. Empezó a decir, primero en voz baja y después más alto, que él sabía quién le estaba haciendo esas cosas, que no había que ser muy listo para entenderlo, que una mujer que vivía sola, sin marido ni familia, que se había quedado sin trabajo justo cuando a él empezaron a pasarle cosas, no podía ser coincidencia. La primera vez no dijo el nombre, solo insinuó. En un pueblo chiquito la insinuación viaja más rápido que el nombre y hace más daño porque cada quien la completa con lo que ya tiene en la cabeza. La segunda vez dijo más, que había escuchado ruidos de noche que venían de esa dirección, que alguien le había contado que la señorita Tránsito había sido vista saliendo de madrugada, que él no quería acusar a nadie, pero... La tercera vez ya no hubo pero. Dijo directamente que la costurera le había mandado trabajo, que le había echado algo al taller, que por eso sus costuras salían mal, que por eso encontraba cosas en su máquina que él no había puesto, que una mujer que pierde todo y no dice nada, que no va al cura ni al alcalde ni hace ningún ruido, solo puede estar callada porque está trabajando de otra manera. En los pueblos de la Sierra de Tungurahua, esa acusación no es una acusación cualquiera. Ahí todavía había gente que recordaba lo que les había pasado a las hermanas Heredia en Calhuasig, a menos de 2 horas de camino, cómo el pueblo se había levantado, cómo la justicia indígena había caído sobre 2 mujeres acusadas de brujería sin más prueba que el miedo colectivo y la palabra de unos pocos que hablaron más fuerte que los demás. Esa memoria estaba viva en los huesos del pueblo, aunque nadie la mencionara seguido. Y Aurelio Cargua, que no era de ahí y no sabía esa historia, estaba usando exactamente el mismo filo sin darse cuenta del tamaño del cuchillo que tenía en la mano. La señorita Tránsito se enteró un martes por la tarde. 2 viejitas del mercado, doña Celestina Quispe y su cuñada, fueron hasta su casa a decírselo porque la querían, y porque en los pueblos la gente que quiere a alguien le cuenta lo malo para que pueda prepararse. Ella las hizo pasar, les puso café, las escuchó, no interrumpió. Cuando las 2 mujeres terminaron de contar, la señorita Tránsito asintió despacio, les agradeció que hubieran venido y les preguntó si querían más café. Las viejitas se miraron entre ellas sin saber qué decir. ¿No va a hacer nada, señorita?, preguntó doña Celestina. La señorita Tránsito las miró un momento. Tenía una expresión que mi abuelita describía siempre de la misma manera. No era enojo, ni era miedo, ni era tristeza. Era la cara de alguien que ya sabe cómo termina una historia, aunque todavía esté en la mitad. Ya está hecho lo que tenía que estar hecho, dijo, y no dijo más. Las viejitas se fueron sin entender bien qué quiso decir con eso. Y la señorita Tránsito, cuando cerró la puerta, se quedó parada en la entrada de su casa un momento. Puso la mano sobre la madera de la puerta. La madera estaba fría. Afuera se escuchaba el viento bajando del cerro. Ese viento de la tarde que en Patate siempre trae un olor a pasto mojado y a tierra de altura. Esa noche no durmió bien. Mi abuelita decía que la señorita Tránsito se lo contó años después, cuando todo había pasado y el tiempo ya lo había asentado. Dijo que esa noche se quedó sentada en su silla con las manos sobre las rodillas, sin coser nada, mirando la oscuridad de la ventana cerrada. No llorando, no rezando tampoco, al menos no con palabras, solo sentada, con esas manos que habían cosido 30 años encima de las rodillas, quietas por una de las pocas veces en su vida. Pensó en su madrina, la señora Encarnación, que le había dicho cuando era muchacha que el trabajo honesto es el único escudo que existe
y que mientras las manos trabajen bien, nada puede manchar a una persona de verdad, aunque intenten mancharla con palabras. Se preguntó esa noche si su madrina tenía razón, o si eso era una de esas cosas que dicen los mayores para consolar a los jóvenes cuando el mundo les juega chueco. No encontró respuesta esa noche. Se fue a dormir, y al otro día se levantó, abrió la ventana y siguió cosiendo. Eso fue todo lo que hizo. Pero había alguien en ese pueblo que había estado viendo todo desde el principio. Alguien que no había dicho nada todavía porque sabía que las cosas tienen su momento y que hablar antes de tiempo es tan inútil como sembrar en tierra que todavía no está lista. El Taita Clímaco era un hombrecito muy viejo que vivía al borde del pueblo, pegado al cerro, con un huerto de lechugas y papas y una acequia de agua limpia que él mismo había abierto hacía décadas. No era curandero ni tenía ese nombre. Era simplemente un hombre que había vivido tanto y con tanta atención, que sabía leer las cosas que los demás prefieren no ver. Los campesinos lo consultaban cuando algo no andaba bien sin razón aparente. Él nunca decía que tenía solución, pero siempre sabía dónde estaba el problema. El Taita Clímaco había visto llegar a Aurelio Cargua ese martes de feria. Lo había visto instalar su letrero. Lo había visto caminar por el pueblo con esa sonrisa de hombre que parece no tener doble intención. Y lo había visto, en más de una ocasión, inclinarse hacia alguien en la tienda o en el mercado para decirle algo en voz baja, con cara de preocupación, mientras señalaba discretamente en dirección a la calle donde vivía la señorita Tránsito. El Taita Clímaco sabía lo que estaba pasando desde mucho antes que nadie más. Pero esperó a que las cosas se mostraran solas, porque las cosas que se muestran solas tienen más peso que las que alguien muestra. Cuando escuchó que Aurelio Cargua estaba acusando a la señorita Tránsito de brujería, el viejito dejó su maíz, se levantó del banquito, se acomodó el sombrero y fue al mercado. El Taita Clímaco no era hombre de discursos ni de aspavientos. En 70 y tantos años de vivir en ese pueblo, había hablado en público contadas veces, y cada vez que lo había hecho la gente paraba lo que estaba haciendo para escuchar, no porque alguien les pidiera que pararan, sino porque hay voces que tienen un peso que el cuerpo reconoce antes que la cabeza. Se paró en el centro del mercado ese jueves de feria, con los puestos alrededor y la gente yendo y viniendo, y habló. No gritó. Habló con esa voz tranquila y firme que tienen las personas que no necesitan el volumen para que los escuchen. Dijo que él mismo había estado presente, sin que el sastre lo viera, cuando ese hombre le contó a don Mesías Altamirano la historia del traje de boda mal cosido. Dijo que había escuchado con sus propias orejas la mentira sobre las velas de noche. Dijo que conocía a la señorita Tránsito Caiza desde que era una muchacha delgadita aprendiendo el oficio con su madrina, y que en 30 años de verla trabajar, nunca había visto en ella nada que no fuera trabajo limpio y trato honesto. Y dijo que el único que había sembrado cosas malas en ese pueblo desde que llegó era el mismo hombre que ahora apuntaba el dedo hacia ella. El mercado se quedó en silencio. Mi mamá decía que su mamá siempre tomaba un sorbo de café antes de empezar esta última parte, como preparándose, como dándole al que escuchaba un momento para prepararse también. Lo que pasó después de que el Taita Clímaco habló en el mercado no fue rápido ni dramático. Fue algo peor que dramático. Fue inevitable. Y las cosas inevitables tienen una manera de caer que ni los truenos tienen. Don Mesías Altamirano, el tendero gordo y chismoso que había sido el primero en recibir las mentiras del sastre, fue también el primero en confirmar públicamente lo que había dicho el Taita. Lo hizo al día siguiente, un viernes, cuando el mercado todavía estaba lleno de gente, y lo que uno dice llega lejos. Dijo que sí, que todo era verdad, que Aurelio Cargua había llegado a su tienda con esa historia ya preparada, y con una cara de preocupación que él, don Mesías,
Había sido lo suficientemente tonto como para creerle. Lo dijo con vergüenza, eso sí, con esa vergüenza específica de quien entiende que fue usado para hacerle daño a alguien que no lo merecía. Doña Rebeca Chucky dijo lo mismo, con más vergüenza todavía, porque ella había sido clienta de la señorita Tránsito por 15 años y le había mandado decir con su hija, sin venir ella misma, que ya no necesitaba sus servicios. Eso le pesaba de una manera que se le notaba en la cara cuando lo contaba, en cómo bajaba la voz al llegar a esa parte, en cómo se le apretaban las manos. La maestra no dijo nada en público, pero al día siguiente fue a la casa de la señorita Tránsito. Tocó la puerta. Esperó. Cuando la señorita Tránsito abrió, la maestra la miró a los ojos y le dijo, «Lo siento». 2 palabras. Eso fue todo lo que encontró. La señorita Tránsito la miró un momento, con esa expresión tranquila y honda que tenía, y le dijo que pasara, que estaba calentando agua para el café. Se sentaron las dos en la mesa pequeña de la cocina. Tomaron el café. Hablaron de otras cosas, de las fiestas que venían, de los fríos que estaban cayendo más temprano ese año. No volvieron a mencionar lo que la maestra había venido a decir. No hacía falta. Ya estaba dicho. Mientras tanto, Aurelio Cargua sabía. Se enteró ese mismo jueves por la tarde de lo que había pasado en el mercado. Un hombre que le debía un favor fue a decírselo. No por bondad, sino porque en los pueblos a veces uno le avisa al otro de lo que viene para que no lo encuentre desprevenido, que eso también es una forma de poder. El sastre escuchó todo de pie, en la puerta del taller, con los brazos cruzados. No dijo nada. El hombre se fue. Aurelio Cargua entró al taller. Se sentó en su silla, y por primera vez en muchas semanas el taller estaba en silencio de verdad, sin ruidos extraños, sin cosas en lugares que no correspondían, sin nada fuera de lugar. Todo perfectamente quieto y perfectamente en orden. Esa noche no durmió. No por la máquina, que esa noche no sonó, sino por lo que venía, porque Aurelio Cargua conocía los pueblos. Había vivido en varios. Sabía exactamente lo que pasa cuando un pueblo decide que alguien sobra. Los clientes dejaron de llegar. No de a poco, como le había pasado a la señorita Tránsito, que fue semana a semana, con cierta crueldad lenta, de golpe. En 3 días, nadie tocó la puerta de la sastrería Cargua. Las personas que lo cruzaban en la calle lo saludaban con un gesto mínimo, o no lo saludaban. En la tienda de don Mesías lo atendían, le vendían lo que pedía, pero no había conversación, no había el intercambio de palabras de más, que hace que uno sienta que pertenece a un lugar. En el mercado la gente no se paraba a hablar con él. Los niños que antes curioseaban en la ventana del taller ya no aparecían. Ese es el destierro más completo que existe. No el que te saca del lugar. El que te deja en el lugar, pero hace que el lugar ya no sea tuyo. Aurelio Cargua esperó. Pensó que pasaría, que la gente tiene memoria corta, que con tiempo las aguas vuelven a su cauce. Esperó 1 semana, 2, 1 mes. Las aguas no volvieron a ningún cauce. Siguieron corriendo en su contra. Una mañana de esas, mientras abría el taller, encontró que el letrero que él mismo había colgado el día que llegó, ese letrero azul con letras grandes que decía «Sastrería Cargua, confección fina», estaba tirado en la calle. No roto, no rayado, solo tirado, como si se hubiera caído solo. Aurelio Cargua lo recogió, lo miró, lo volvió a colgar. Al otro día estaba en el suelo otra vez. No lo volvió a colgar. El dueño del local le dijo, unas semanas después, que iba a necesitar ese cuarto para otra cosa y que le daba 15 días para desocuparlo. Sin explicación, sin cara de disculpa, sin nada que no fueran esas 2 frases dichas en la puerta, de pie, sin invitarlo a pasar. Aurelio Cargua pasó esos 15 días empacando las 2 maletas de cuero negro con las que había llegado.
la máquina de coser envuelta otra vez en el costal de cabuya, sus telas, sus agujas, su metro, sus tijeras, todo exactamente igual a como lo había traído, ni un peso más, ni un peso menos de lo que había llegado. El día que se fue era temprano, antes de que el mercado abriera. Cargó sus cosas en el primer camión que encontró con destino a Ambato. Antes de subir se quedó parado un momento en la calle, con las maletas a los pies, mirando el pueblo todavía dormido, los cerros al fondo con la neblina de la madrugada, el empedrado mojado por el rocío, las puertas cerradas. El camión arrancó y pasó por la calle principal. Pasó frente a la casa de la señorita Tránsito. La ventana azul estaba cerrada todavía a esa hora, pero los geranios rojos estaban en la entrada, colorados y quietos en el frío de la mañana. Aurelio Cargua los miró desde el camión mientras el camión avanzaba. Los miró hasta que la calle dobló y ya no los pudo ver. Nadie supo a dónde fue después. Nadie lo buscó para saberlo. Nadie en Patate lo mencionó mucho después de ese día. Eso también es una forma de justicia, esa que no necesita recordar al que hizo el daño para que el daño quede reparado. Lo que sí recuerda el pueblo, lo que los viejos cuentan todavía, es lo que pasó del otro lado. La señorita Tránsito abrió su taller una mañana de noviembre, 15 días después de que el camión se fue. Sin anuncio, sin letrero nuevo, sin decirle nada a nadie. La ventana azul amaneció abierta de par en par, con el sol de las 9 de la mañana entrando de frente, y en el alféizar había un macetero nuevo de geranios tan colorados y tan vivos que la gente que pasaba por la calle se detenía a mirarlos y no sabía bien por qué se detenía, solo que algo los hacía parar. Las clientas volvieron, primero una, luego 3, luego más, y con las de siempre llegaron caras nuevas de otros pueblos que habían oído hablar de la costurera del bordado andino con la sombrita en el pétalo derecho y que venían a ver si era verdad lo que decían. Era verdad. Había algo distinto en el taller ahora que no había estado antes, o que tal vez siempre había estado, pero ahora se notaba más. Era una quietud especial, una calma que no era la calma del silencio, sino la calma de un lugar donde las cosas están en su lugar correcto. Las clientas lo sentían aunque no supieran nombrarlo. Se quedaban más tiempo del necesario, conversaban más, salían con esa sensación de haber estado en un lugar que las había recibido bien. La señorita Tránsito las recibía a todas igual, con la misma tranquilidad de siempre, preguntando por los hijos y los matrimonios y los bautizos. Anotaba los encargos en su libreteta de cuadros. Cosía, bordaba, las flores pequeñitas, perfectas, con la sombrita en el pétalo derecho. Y nunca, nunca en todos los años que siguieron, mencionó a Aurelio Cargua, ni cuando las clientas preguntaban directamente, que algunas se atrevieron, ni cuando las viejitas del mercado querían que dijera algo, que le diera eso a esa historia, el final que ellas sentían que merecía. Ella respondía lo mismo siempre, con esa voz tranquila que tenía. Yo solo cosí. Mi abuelita decía que esas 3 palabras eran las más sabias que había escuchado en su vida. Que en esas 3 palabras estaba todo lo que había que entender de esa historia y de la vida en general. Que no eran modestia, ni eran resignación, ni eran cobardía. Eran la verdad más pura. Ella solo había cosido, y eso había sido suficiente. Los años siguieron. La señorita Tránsito envejeció despacio, como envejecen las personas que no gastan energía en el rencor. El pelo se le fue poniendo blanco de a poco. Los dedos se le fueron haciendo más lentos, pero nunca perdieron la precisión. Hasta el final, sus puntadas eran rectas y sus flores tenían la sombrita en el pétalo derecho. Cuando murió, el pueblo fue a velarla. No porque alguien lo organizara, fue porque sí, como van las cosas que son inevitables en el buen sentido.
Las mujeres que habían sido sus clientas contaban historias esa noche, de vestidos de matrimonio y de bautizo y de fiesta, y cada historia terminaba igual. Ella lo cosió bien, siempre cosió bien. Eso fue todo su legado. No hay placa ni hay calle con su nombre. Solo eso, que cosió bien, siempre, sin importar lo que pasara alrededor, y que eso fue suficiente para que la verdad saliera sola, para que la justicia llegara sin que nadie la llamara, para que el pueblo la recordara mucho después de que el hombre que quiso quitarle todo desapareciera sin dejar rastro ni memoria. Mi mamá terminaba siempre esta historia con un silencio. Primero el silencio, y después la pregunta. Decía, ¿y saben lo más asombroso de todo esto? Y uno esperaba, y ella decía que ella nunca supo que iba a ganar. Esa noche que se quedó sentada en la oscuridad con las manos quietas sobre las rodillas, pensando en su madrina, ella no sabía cómo iba a terminar esto. No tenía ninguna certeza, solo tenía lo de siempre, su oficio, sus manos, la decisión de levantarse al otro día y abrir la ventana. Y eso es lo que más me llega de esta historia. No la caída del sastre, aunque era justa. No la vuelta de las clientas, aunque era merecida. Sino ese momento que nadie vio. Esa noche en que la señorita Tránsito se quedó sola en la oscuridad, sin saber cómo terminaba. Y aún así, decidió seguir. Sin garantías, sin saber. Solo porque era lo correcto y porque las manos sabían lo que tenían que hacer aunque todo lo demás estuviera en duda. La ambición de Aurelio Cargua no lo llevó a ningún lado que valiera. Llegó con 2 maletas y se fue con 2 maletas. Lo que quiso quitarle a la señorita Tránsito con mentiras nunca fue suyo de verdad. Porque lo que se construye sobre mentiras no dura. Puede parecer que está firme, puede brillar un tiempo, pero tiene una grieta desde el principio que tarde o temprano lo parte. Y lo que se construye con trabajo honesto y años de cuidado, no se lo puede quitar nadie de verdad. Puede oscurecerse un tiempo, puede taparlo la envidia o la mentira, pero sale, como sale el sol en la sierra de Tungurahua, aunque el cerro lo tape toda la mañana. A ustedes que llegaron hasta acá les pregunto esto, y quiero que lo piensen de verdad antes de responder. ¿Hay algo en su vida que sienten que les están quitando con mentiras? ¿Un trabajo? ¿Una reputación? ¿Un lugar que les pertenece? Y están todavía abriendo la ventana cada mañana, como la señorita Tránsito, aunque no sepan cómo termina. Cuéntenme en los comentarios, de verdad quiero saberlo. Y si esta historia les llegó al pecho como me llegó a mí cuando mi mamá me la contaba de niña, suscríbanse. Porque hay muchas más guardadas, historias que los abuelos cuidaron en voz baja y que merecen salir.